Dentro de la provincia de Gujarat, en el noroeste de la India, se extiende una región semiárida que recuerda por su vegetación y relieve a las sabanas del este africano. En su interior, un parque nacional de 1883 kilómetros cuadrados da cobijo y protección a una fauna cada vez más amenazada por el imparable aumento de la población humana. Es una reserva para muchas especies indias, pero su importancia se centra en una, la más poderosa de la región, el león asiático. El ecosistema de Gir ha alcanzado una importante estabilidad desde la creación del parque. Su poder de regeneración, una vez frenada la devastadora acción del hombre, ha vuelto a ser muy alto, lo que permite la vida de 32 especies de mamíferos, 26 especies de reptiles y más de 300 especies de aves. El bosque caducifolio seco y las hierbas altas de las suaves colinas de Gir son el último refugio del león asiático, una subespecie que antaño se distribuía ampliamente por Asia, desde el sur de Grecia hasta la India, y que hoy solo puede encontrarse aquí, en Gir, en el Parque Nacional creado para salvarla de la extinción. Estos son los leones que cazara el rey asirio Asurbanipal, inmortalizados en pinturas y relieves procedentes de Nínive. En Israel se extinguieron en el siglo XIII, en Pakistán en el XVIII y en Arabia e Irak sobrevivieron en zonas remotas y aisladas hasta principios de nuestro siglo. Hoy son una rareza zoológica amenazada de extinción a la que pocos prestan atención y que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Algo más de 300 leones asiáticos guardan la herencia genética de los legendarios leones asirios, encerrados en su pequeño y desconocido santuario indio. El hombre los ha llevado al borde de la desaparición, pero paradójicamente es gracias a la relación con los indígenas de esta zona por lo que los leones asiáticos han sobrevivido en el bosque de Gir. Toda esta región tiene un clima monzónico muy caluroso en la estación seca. La temperatura oscila entre los 10 grados centígrados en invierno y los 43 en verano. Las lluvias del monzón varían mucho de un año a otro y no es raro que la sequía se apodere del paisaje. Cuando las lluvias son cortas, los 7 cursos de agua permanentes de Gir se secan. Para evitar el desastre, los responsables del parque han construido 4 embalses en 4 de los principales ríos que sirven de reserva para la sedienta fauna de los veranos de Gir y permiten la vida de algunos peces y de grandes cocodrilos palustres. El agua no solo mantiene las poblaciones de animales salvajes. A las orillas de ríos y lagos llegan diariamente los rebaños de los Maldaris, un pueblo ganadero residente en Gir que formaba parte del ecosistema mucho antes de la creación del parque.
Los maldaris viven en pequeños asentamientos rodeados de vallas espinosas que denominan neses. En el pasado, cuando la región era rica en pastos y el agua era abundante, los maldaris tenían grandes rebaños repartidos por un amplio territorio. La pérdida progresiva de los pastos, provocada por el aumento demográfico y la presión de la ganadería, convirtieron los 129 neses que había en Gir en un apremiante peligro para los herbívoros salvajes y por tanto para todo el ecosistema. Con la creación del Parque Nacional se realojó a buena parte de las 845 familias maldaris fuera del área protegida y hoy en su interior quedan 361 familias alojadas en 54 neses. Los tradicionales cercos de espinos que rodean los poblados maldaris, los llamados neses, son la única medida de protección aparente que los ganaderos toman para proteger sus animales de los leones y leopardos que medran por el bosque. Muchas generaciones viviendo con los grandes felinos han enseñado a hombres y animales a tolerarse, de forma que los maldaris andan a sus anchas por la espesura sin arriesgar sus vidas y tampoco ellos portan armas con las que matar leones. La vida de los maldaris gira en torno a su ganado. De sus búfalos obtienen la leche con la que se alimentan y estiércol que venden como combustible en las ciudades más cercanas. Algunos de los maldaris realojados a las afueras del parque han empezado a cultivar la tierra, pero a la mayoría la agricultura no les interesa. Su entidad como tribu va íntimamente ligada al ganado, principalmente búfalos y algunos dromedarios que utilizan como montura. Al amanecer se ordeñan los animales. Con la nutritiva leche de búfalo elaboran distintos productos lácteos, en especial ghee, una manteca extraordinariamente alimenticia que, como el estiércol, venden fuera del parque, obteniendo dinero que les sirve para comprar los objetos de primera necesidad que no encuentran en el bosque de Gir. El ganado es la base de la economía y subsistencia maldari. Cada animal es importante y búfalos y dromedarios son parte de la comunidad. Pero para los animales salvajes el ganado doméstico es otra cosa bien distinta. Para los herbívoros del parque los búfalos suponen una competencia invencible y para los carnívoros son las presas más fáciles y suculentas que pueden abatir, aunque suelen ir acompañados de seres humanos a los que temen y respetan. En el equilibrio de estos cuatro pilares, los hombres, su ganado, los herbívoros salvajes y los carnívoros cazadores, se sostiene la vida del ecosistema. Y es un equilibrio que exige sacrificios y renuncias de todas las partes. Los búfalos domésticos aprovechan la vegetación de la zona, limitando la comida, y por tanto el número de los herbívoros salvajes. Los hombres se benefician así del ecosistema, pero deben pagar un precio por la disminución de los herbívoros que alimentan a los leones, y el precio son algunos búfalos que de vez en cuando cazan los felinos. El número de búfalos que matan los leones varía con la densidad de herbívoros salvajes. En la actualidad, cuando las medidas de protección del parque han hecho crecer las poblaciones de chitales, nilgais y jabalíes,
El 70% de la dieta de los leones se basa en estos animales. Pero en el pasado, cuando millares de búfalos y cebúes esquilmaban los pastos de Gir, el ganado doméstico suponía el 75% de la alimentación de los felinos. Los maldaris se enfrentaban entonces con ellos y hombres y leones morían con frecuencia. Los animales salvajes tienen más desarrollados los sentidos y son más rápidos que el ganado maldari. Es decir, son presas más difíciles y costosas de atrapar, por lo que los búfalos caen con cierta frecuencia bajo las garras de los leones. Los leones asiáticos, a diferencia de los africanos, raras veces se asocian con las leonas, salvo en la época de celo. En África, las presas salvajes son grandes y alimentan a todo el grupo. Pero aquí, los chitales, de los que se alimentan con mayor frecuencia, apenas llegan a los 50 kilos, por lo que las cacerías se hacen individualmente. Los machos, que en África se aprovechan de la caza de las hembras de su grupo, tienen que valerse por sí solos y son los que con más frecuencia se dejan tentar por el más fácil ganado doméstico. Un búfalo supone menos esfuerzo para muchos más kilos de carne. Las hembras atacan muy raramente al ganado doméstico. Prefieren los chitales y los jabalíes del interior del bosque y raramente se acercan a los neses maldaris. Cuando en 1965 el área de Gir se declaró santuario para la vida salvaje, el ecosistema estaba esquilmado. 21.000 cabezas de ganado pastaban en las tierras secas y durante el monzón el número se triplicaba. El 90% de la hierba era consumida por los animales domésticos, lo que dificultaba la vida de los herbívoros salvajes, que además eran atacados por las enfermedades que portaba el ganado. Pero con las acciones del proyecto León de Gir, la situación ha ido mejorando. En la actualidad, el ecosistema se ha regenerado y los herbívoros han vuelto a sanear sus poblaciones. Los nilgais, los mayores antílopes de la India, son numerosos en toda la región. Localmente se los conoce como vacas azules, un nombre que les ha salvado de la codicia de los cazadores de un país donde la vaca es un animal sagrado. Entre los herbívoros de Gir hay también sambares, chitales y gacelas chincaras, antílopes de 4 cuernos, y una pequeña población de antílopes negros. Antes de la independencia de la India, el antílope negro era el animal salvaje más común del país. Pero a pesar de ser un animal sagrado para los bisnois y los balas, a pesar de ser el antílope favorito de Krishna y un emblema nacional en la India, su población ha caído de más de 4 millones de individuos hasta cerca de 25.000 en todo el país. El equilibrio entre predadores y presas mantiene en permanente renovación el bosque de Gir. La vegetación y las distintas especies de animales varían considerablemente según la tipología del parque, dando lugar a 2 áreas bien diferenciadas. El suelo del valle es más profundo y arcilloso que el de las colinas, lo que permite una vegetación más frondosa. Es aquí donde corren los ríos y donde surge el bosque caducifolio de Tecas, un oasis en esta semiárida región de Gujarat.
Los cursos de agua y el bosque son lugares de abundancia para los animales. Hay más especies que en las colinas del este, donde la vegetación arbórea es más escasa y menos desarrollada. Durante la estación seca, el valle se convierte en una reserva de agua de todo el parque y permite la continuidad de la vida de toda la comunidad biológica. Las colinas del este son más abiertas y despobladas de árboles. Hay bosques de acacias y grandes pastizales de hierbas suculentas que, aunque no son tan llamativos como el bosque de Tecas, sirven de alimento a las poblaciones de herbívoros y dan cobijo a una variada fauna esteparia. En un hábitat tan expuesto como el herbazal, el mimetismo es imprescindible. Las gangas lo saben y sus pollos, inmóviles durante la ausencia de sus padres, se convierten en diminutos guijarros del suelo pedregoso, despistando a los predadores. Para los carnívoros, el mimetismo es menos importante. Apenas tienen enemigos naturales dentro del parque y sus aguzados sentidos les permiten obtener alimento, aunque éste esté tan escondido como una cigarra en medio del herbazal. Dentro del santuario, en el área de Devalia, se ha creado la zona de interpretación de Gir, 412 hectáreas cercadas que encierran una muestra de todos los hábitats del parque y sus animales más representativos. Es una síntesis del bosque de Gir que quita presión turística al parque y permite la observación de sus animales más interesantes a los visitantes que solo dispongan de 1 o 2 días para ver la reserva. El número de leones ha aumentado en Gir hasta superar la capacidad del parque y la lucha por el territorio se ha intensificado. 4 o 5 poblaciones satélites se han instalado a las afueras de Gir y los nuevos machos que llegan a la edad adulta se ven atraídos por las 412 hectáreas de la zona de interpretación que cuentan solo con la presencia de un macho adulto. Como consecuencia, se producen frecuentes enfrentamientos a través de la cerca de protección. Los guardas del parque se ven obligados a vigilar de cerca estos encuentros porque en ocasiones varios machos se alían en el exterior para intentar apoderarse del área vallada y en sus embates derriban la cerca. Mientras la tela metálica permanezca en su sitio, los leones no sufrirán ningún daño y abandonarán la disputa al quedar extenuados después de varias horas de gruñidos y zarpazos. Los leones asiáticos se separaron evolutivamente de los africanos entre 200.000 y 55.000 años atrás. Ahora, las dos subespecies se diferencian en algunos rasgos genéticos, osteológicos y morfológicos, estos últimos patentes exteriormente. Los asiáticos tienen un repliegue ventral característico muy escaso en los leones africanos. Aunque el mechón terminal de la cola es mayor en los asiáticos, la melena es mucho más corta que la de los africanos. Son algo más pequeños y al haberse reducido su población hasta un mínimo de 20 ejemplares, han perdido su variabilidad genética. Pero el rasgo que más diferencia a los leones asiáticos de los africanos es probablemente su comportamiento con el hombre.
En ningún otro lugar del mundo los hombres se atreverían a adentrarse a pie en busca de los leones sin más armas que un palo. Los guardas de Gir patrullan y vigilan a los grandes felinos, andando por el bosque sin temor a sus ataques. Los leones se camuflan perfectamente entre la vegetación parda y las hierbas altas, por lo que los encuentros se producen a escasa distancia. Pero los leones de Gir rara vez se muestran agresivos con los seres humanos. Solo los animales jóvenes se acercan curiosos ante la presencia de un hombre. Generalmente el animal se levanta y se aleja tranquilamente sin mostrar temor cuando el intruso rebasa la distancia que los leones consideran de seguridad. Pero en el caso de los jóvenes, más inquietos y emprendedores, la distancia de seguridad se acorta y se adelantan para ver más de cerca a los guardas o a los miembros del equipo de rodaje. Dentro de Gir, los leones no suponen un peligro para los seres humanos, pero fuera del parque, donde el ganado ha esquilmado los pastos y escasean los herbívoros salvajes, los leones encuentran su alimento en las reses domésticas y en ocasiones en las personas que las cuidan y defienden. Entre mediados de 1988 y principios de 1990, los leones atacaron en 100 ocasiones a los hombres, generalmente cuando acudieron a socorrer a su ganado, y 15 personas fueron devoradas por los felinos. Pero dentro del santuario hay comida en abundancia y el gobierno paga a los maldaris los búfalos que matan los leones, por lo que no se producen ataques a pesar de la convivencia diaria de hombres y felinos. Esta tolerancia con los hombres ha salvado in extremis al león asiático de la extinción. En la actualidad, el gobierno indio estudia la posibilidad de introducir nuevas poblaciones en otros parques. Pero si ya es difícil acotar nuevas zonas forestales en un país donde más de 1.000 millones de personas presionan por la obtención de nuevas tierras de cultivo, mucho más complicado resulta meter en ellas a un superpredador como el león asiático que pone en peligro a gentes y ganado. Hoy, la selva de Gir protege el último bastión de un animal legendario. En el Parque Nacional se ha llegado al número límite de leones que puede aguantar el ecosistema y los leones necesitan nuevos asentamientos. Pero en la superpoblada India, la tarea de encontrarles nuevas tierras es cada vez más complicada. Y todavía hoy, solo Gir mantiene la esperanza del olvidado león asiático.